Del Señor hablaré en esta mañana sobre el tema la determinación de los que cambian su historia. La determinación de los que cambian su historia. Cuando hablo de determinación me refiero a ese compromiso, a esa responsabilidad, a esa decisión firme, a esa resolución del corazón. Me refiero a decisiones que se toman, no como resultado de una emoción, de un momento eufórico, sino decisiones trascendentales que tomamos firmes y que tomamos con la intención de mantenernos y mantener esa posición hasta el final. Cuando hablo de determinación, me refiero a la voluntad de una persona que se ha afirmado y que está dispuesto o dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, a no retroceder, a no desfallecer, a no desmayar. Ahora, esa determinación ha jugado un papel determinante en las personas que han logrado cambiar su historia. Y cuando hablo de cambiar nuestra historia, quiero hacer la siguiente introducción. Primero, Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo pensando en que el hombre viviera una vida victoriosa, de manera que los fracasos, las derrotas, las traiciones, las tragedias, las enfermedades, las ruinas y la muerte no hacían parte del futuro humano. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con esa visión, con ese propósito. Ahora, el hombre empezó a escribir una historia de dolor y sufrimiento el día que pecó contra Dios en el huerto del Edén. El hombre cambió su propia historia para mal. La historia del hombre no debió referirse a un hermano llamado Caín que mató a su hermano Abel. No debió hablarse de las tragedias terribles de las que hoy el ser humano es testigo y experimenta en muchas ocasiones. Ahora, de igual manera, usted y yo cambiamos nuestra historia o nos alejamos del propósito de Dios en la medida en la que nos alejamos de Dios y nos acercamos al mundo, al pecado, y hacemos cosas que al Señor no le agradan. Estamos escribiendo una historia que muchas veces es una historia de dolor, de fracaso, de traición, de miseria, etcétera. Pero esa historia que tal vez estemos escribiendo, y usted, amigo que está por primera vez acá, es una historia muy, pero muy lejos de la historia que el Señor tiene para nosotros. Es muy posible que lo que somos hoy, no es lo que el Señor quiere que seamos. Y para ello, la Biblia nos da el ejemplo de personas que cambiaron su historia a pesar de tener todo en su contra. Ellos determinaron cambiar su historia. En el día de hoy vamos a hablar de una mujer y vamos a observar su grado de determinación que la llevó a cambiar su historia. Hablaremos de Ruth, la moabita, que cambió su historia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora preciosa? Quiero que hagamos un paralelo para introducir. Vamos a leer varias citas bíblicas. En primer lugar, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo 23. Vamos a mover un poco la Biblia hoy. Bendito sea Dios, capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Mientras usted busca la cita bíblica, le adelanto que el libro de Ruth, cuando usted lee el libro de Ruth, este libro demuestra o nos muestra cómo una moabita llegó a ser parte del linaje davídico, aun cuando una orden de Dios no le permitía ser parte de los privilegios más nobles de los judíos. Por favor, capítulo 23, verso 3, ¿lo tiene? El verso 3 dice: no entrará amonita, ni qué, ni moabita en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Cuándo? Observe, la orden de Dios es que los moabitas, las personas que hacían parte de esta nación de Moab, estaban excluidos por orden divina de participar de los asuntos nobles del pueblo del Señor. Amén. Por favor, Nehemías capítulo 13, versículo 1. Libro de Nehemías. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al capítulo 13 de este libro y encontraremos otra afirmación con respecto a esta orden que el Señor da. Esto ocurre mucho tiempo después, cuando el pueblo regresa del exilio. Recuerde que Nehemías viene a restaurar los muros de la ciudad. Así que han pasado muchos años después de Dios haber dado la orden a través de Moisés. Y en el verso 1 del capítulo 13 de Nehemías dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Observe que la orden no solo mantuvo su valor en el momento que Dios lo dice allá en Deuteronomio, sino que pasan muchos años. Y cuando el pueblo fue llevado cautivo, ahora regresan luego de 70 años de cautiverio. Y cuando un día toman la ley, toman el libro de Moisés y leen, ahí está la orden de Dios. Y más luego vamos a ahondar un poco más sobre lo que fue esta orden en tiempos de Nehemías. Por ahora quiero que vaya conmigo a Ruth, capítulo 4. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Libro de Ruth. El capítulo 4 del libro de Ruth, versículo 17. Dice, Ruth capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, que es la suegra de Ruth, y lo ha llamado Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ok. Cuando la Biblia dice que a Noemí le nació hijo y le puso por nombre Obed, lo que está diciendo es, a través de Ruth, la moabita con la que se casan los hijos de Noemí, ese hijo que nace, Noemí lo toma como su nieto, pero ese niño viene a parar y a ser parte de la genealogía de David y luego del Señor Jesucristo. Es decir, esa Ruth, la moabita, viene a ser abuela del rey David y hace parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Observe el versículo número 5. Este capítulo 1 se titula genealogía de Jesucristo. Y en todo este capítulo 1 vamos a encontrar las personas que el Creador utilizó para hacer esa línea, trazar esa línea, ese cordón humano
del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y en ese cordón, en esa línea humana, encontramos en el verso 5, Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y ahí empieza a hablar hasta llegar hasta el Señor Jesús. Verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, para un lector cualquiera, esto podría parecer meros nombres, sin ninguna clase de significado. Pero cuando usted y yo entendemos el valor de pertenecer, a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo, entendemos que es un privilegio no menor, es un privilegio muy grande, porque estamos hablando de las personas que el Creador tomó y hizo parte, alineó para que de ese grupo de personas, de esa línea de personas, naciera el Señor Jesucristo como hombre, como ser humano. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, al llegar a este punto que una moabita hace parte de esa genealogía del Señor Jesucristo, y al contrastar esto con la orden de Dios, encontramos que ahí hay una situación que por un lado Dios mismo dice: ningún moabita podrá entrar al templo de Dios. Son aislados, son separados de todo plan de Dios. Y ahora es Dios mismo el que toma a una moabita y la introduce dentro de su plan, de su voluntad, dentro de esa línea de donde saldría nuestro amado Salvador. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es Ruth entonces? ¿Cómo o qué tiene Ruth como para que Dios, luego de dar una orden, luego de dar unas directrices, ahora Dios incluye a una moabita en el linaje del Señor Jesucristo? Repito, nos lleva a preguntarnos, ¿quién es Ruth? ¿Y qué hizo una moabita para que Dios la tenga en cuenta y la incluya en el plan mesiánico? Esa pregunta va a tomar el tiempo de nuestra enseñanza en el día de hoy. Vamos a tratar de mirar primero quiénes eran los moabitas. Luego miraremos por qué Dios no les permitió entrar al templo. O sea, ¿qué fue lo que hicieron ellos para que Dios diera una orden tan radical? No entran moabitas al templo, ni en la 10ª generación, ni nunca van a entrar al templo. ¿Quiénes eran ellos? Levante sus manos y alabe la gloria del Señor. Muy bien. En primer lugar, Moab fue nieto y también fue hijo, fue las dos cosas, nieto e hijo de Lot, a causa del incesto con su hija mayor. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 19. Le dije que vamos a mover un poco la Biblia hoy. Génesis capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Ok, dice el versículo 30 y luego saltamos al 38. Génesis 19:30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros en la tierra, sí, que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Luego también lo hizo la menor. Verso 37.
y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre como Moab, el cual es padre de ¿quién? Entonces, ¿quiénes son los moabitas? Son descendientes de Moab. ¿Quién es Moab? Es nieto e hijo de Lot. Recuerde que Dios le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero ahí está Lot. Abraham intercede, los ángeles llegan por la intercesión y le dicen a Lot: toma a tus hijos y tiene todo lo que tengas y sal, porque voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Le dice: no miren hacia atrás. Usted conoce la historia. La mujer de Lot miró hacia atrás cuando iban saliendo. Mira hacia atrás y se queda convertida en una estatua de sal. Quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué miró hacia atrás? ¿Por qué si Dios le da la orden, salgan, escapen por su vida, porque voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, va a caer fuego sobre estas ciudades? La Biblia dice que la maldad de ellos había llegado hasta el punto, hermano, que quisieron violar a los ángeles que fueron a dar el mensaje. Era terrible, desde el más pequeño hasta el más viejo. Hermano, era impresionante el homosexualismo, la maldad que había en Sodoma y en Gomorra. Y llega un momento en que la maldad llega hasta el tope y dice Dios: ya no más, voy a destruir estas dos ciudades. Y cuando Dios decide destruirla y van caminando, entonces la mujer de Lot se detiene y mira hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, mira a Sodoma y a Gomorra, queda convertida en una estatua de sal. ¿Qué pasó con ella? Escúcheme, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Y ese es el problema. Hay mucha gente que aparentemente salió del mundo y están en la iglesia, pero el mundo no ha salido de sus corazones. Hay mucha gente que supuestamente ya no está en el mundo, ya son cristianos. Es más, visten como cristianos, pero el mundo no ha salido del corazón de ellos. Si tú saliste del mundo, haz que el mundo salga de tu corazón también, porque de otra manera vas a quedar convertida a mitad del camino, vas a quedar convertido a la mitad del camino en estatua de sal, insípida. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí tenemos entonces la claridad sobre de dónde vienen los moabitas. La nación de Moab son los descendientes de Lot y estaban muy relacionados con los amonitas, que eran sus hermanos. Los amonitas son hijos de la hija menor, bendito sea Dios para siempre. Verso 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre como Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a encontrar en la historia de las dos naciones que hay una unión entre ellos, porque eran hermanos, eran dos pueblos hermanos. Ambos el resultado del pecado de incesto de las hijas de Lot, que lo emborrachan y se acuestan con él. Ahora, Moab era considerado el pueblo de Quemos, un dios pagano. En Números capítulo 21, versículo 29, encontramos que se habla de Moab como el pueblo de Quemos. O sea, la idolatría que había en ese pueblo era terrible. Y aunque había muchos dioses, Quemos era como el dios principal. Y ellos no consideraban a otra deidad superior que esta. Quemos era para ellos el dios máximo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, es allí en Moab, precisamente, a donde Elimelech emigró con su familia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Vaya conmigo al libro de Ruth, por favor. Y aquí empieza a desarrollarse nuestra historia. Libro de Ruth. El capítulo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, del pueblo de Dios, fue a morar, ¿a dónde? En los campos de Moab. Él
y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era ¿cómo? Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. ¿Y qué hicieron? O sea, observen, ellos dejan el pueblo de Dios para irse a los campos de Moab. Y ya tenemos una claridad sobre qué es Moab. ¿Quiénes son los moabitas? Bendito el nombre del Señor. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres que... Aquí encontramos a personas del pueblo de Dios tomando a mujeres de un pueblo pagano, moabitas. El nombre de una de esas mujeres era ¿cuál? Y el nombre de la otra, Ruth. De ella hablaremos hoy. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Muy bien. Teniendo una idea ya de quién era Moab, de por qué nuestra historia se desarrolla ahí, de dónde viene Ruth, de quien vamos a hablar hoy, por qué Ruth inició ese contacto con el pueblo del Señor. Ahora la pregunta a responder es, ¿qué fue lo que hicieron los moabitas para que Dios diera esa sentencia tan dura y radical contra ellos? ¿Cuál fue el error que ellos cometieron para que Dios diga, esta gente no entrará en el templo, no puede hacerlo? Muy bien. En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 2, verso 9 al 19, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va a conquistar, va a ir a la tierra que Dios le prometió, Dios da una orden a Moisés y le dice que no se empeñara contra los moabitas, que no levantara su arma contra ellos. Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, miren, cuando ustedes se encuentren a los moabitas, déjenlos quietos, no peleen con los moabitas, porque de alguna manera ellos la tierra que tienen, la tienen porque Dios se la entregó. Y aunque ellos, esa nación salió como resultado de un incesto, pues Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que en esos versículos encontramos ese principio de misericordia de Dios para con todo ser humano. Dios le dice al pueblo de Israel, con ellos no se metan, no peleen con ellos, respétenlos a ellos, no se metan con la tierra de ellos, a los moabitas, déjenlos quietos. Así que Moisés transmite esa orden al pueblo y todo el pueblo sabe, a los moabitas hay que respetarlos por orden de Dios. Pero los moabitas no respondieron a esa amabilidad de parte de Dios y de parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora quiero que vaya conmigo a Jueces, por favor, capítulo 11, versículos 16 y 17. Jueces capítulo 11, versículos 16 y 17. El versículo 16 dice, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom, es decir, los edomitas, no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Bendito el nombre del Señor. Observe, Dios tiene misericordia con ellos y le dice a su pueblo, no peleen con ellos, trátenlos amablemente. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va a ingresar a la tierra que Dios les entrega,
por necesidad tienen que cruzar por ahí. Es el camino. De otra manera tenían que dar una vuelta inmensa y tenían que pelear con naciones porque nadie quería dejarles pasar. Lo lógico era, hay cierto grado de hermandad entre nosotros como pueblos. Si nosotros hemos sido amables con ellos, pues al nosotros decirle, mire, rey de Moab, le pedimos permiso para cruzar por en medio de su tierra. ¿Qué debieron haber hecho los moabitas? Hombre, está bien, crucen. En otro pasaje dice que Moisés les dice a ellos, miren, no vamos a tomar sus alimentos, no tomaremos su agua, y si llegamos a tomar algo, lo pagaremos. Así que no vamos a hacer agravio para ustedes. Pero el rey de Moab sencillamente les dijo, por aquí ustedes no pasan. Les cierra las puertas y envía a los judíos que están errantes por el desierto a que tengan que enfrentarse a situaciones complicadas solo porque ellos no quisieron dejarle pasar por su tierra. Ahora, eso no fue todo. En el libro de Números, capítulo 22 y capítulo 24, encontramos que el rey de Moab le pide a un hombre llamado Balán, que se suponía era profeta, lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Balac es el rey de Moab y contrata a Balán. En esos capítulos que le acabo de dar, números 24 y 25, encuentra usted esa historia. 22 y 24, perdón. Del 22 al 24 encuentra la historia. Los moabitas no solo se conforman con no permitirle el ingreso al pueblo de Israel cruzar por sus tierras, sino que ahora dicen, ese pueblo queremos destruirlo. Vamos a ver cómo el Dios de ellos lo maldice. Lo intentan de muchas maneras y así que dicen, lo que vamos a hacer es que vamos a contratar un profeta que le crea a ese Dios de ellos para que maldiga a Israel. Y Balán, luego de recibir el dinero, le pide a Dios que le dé permiso para ir a maldecir a su pueblo. Hay gente, hermano, que es tremenda, que pretende que Dios haga cosas que van en contra de su voluntad solo por un capricho de ellos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Imagínese a Balán, Dios, me han dado un buen dinero para maldecir a tu pueblo, así que te pido que me des permiso, por favor, permíteme maldecir a tu pueblo. Este es tarudo y sigue. Dice la escritura que cuando va por el camino, la asna, la burra de él, bendito el nombre del Señor, ve a un ángel con una espada en un lugar estrecho y empieza a golpear la asna. Y dice la Biblia que esa asna le habló a Balán. Y él habló con la asna, hermano. O sea, es un hombre tan obstinado que no reacciona ni que le hable un burro, ni que le hable un asno, bendito el nombre del Señor, sino que persiste en ir a maldecir al pueblo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La historia dice que efectivamente llega. Dios le ha dicho, bueno, ves, pero cuando llegues vas a decir lo que yo te diga. Y Balán iba a decir, Israel te bendigo, Israel. Cuando él decía, intentaba maldecir a Israel, en vez de dar una maldición, lo que salía de la boca de él era una bendición. Y él agarraba fuerzas y decía, Israel, te bendigo, Israel. Y no le salía la maldición. Balac, el rey de Moab, le mira y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Te contraté para que maldigas a ese pueblo, y lo que tú haces es que lo estás bendiciendo. Y él le dice, lo que pasa es que lo que Dios ha bendecido, no hay nada que lo pueda maldecir. Y si este pueblo es bendecido por Jehová, no hay nadie, no hay hombre que pueda traer maldición sobre él. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto quisiera el diablo, hermano, maldecirte a ti? ¿Cuánto quisiera el diablo verte fracasado, fracasada a ti? Pero hay una promesa de Dios. El Dios tuyo y el Dios mío, cuando Él abre
nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él bendice, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista, no hay nadie que pueda maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Cuando tú vives en esa promesa de Dios, cuando tú vives agarrado de la mano del Señor, mira, se podrá levantar el infierno mismo, pero no podrá, porque hay una gracia sobre ti, porque hay una presencia sobre ti que te guarda. Se levantará el brujo, que echen los que te quieran echar. Encontrarás en la terraza de tu casa polvo blanco, amarillo, lo que sea. Agarra la escoba y bárrelo, porque no tiene poder sobre tu casa. Está la bendición del Dios que te llamó, que te escogió. Oh, a su nombre sea la gloria. Por eso usted como cristiano, ya usted no puede vivir, ay hermano que la bruja en el techo, ay hermano que vive una bruja a la esquina, ay hermano que yo vi que me hicieron mal de ojo, ay hermano que yo vi que... No. Por supuesto que contra usted se levantan brujos y hechiceros. Por supuesto que contra usted se levanta gente que usted va pasando y le maldice. Que usted va pasando y tal vez haya alguien, un vecino, un compañero del trabajo, que maldecir es desearle mal a la otra persona. Por supuesto que eso lo hay. Pero sobre usted hay una bendición del Señor. El diablo no te podrá maldecir a menos que tú hagas algo que te comprometa con él. Pero mientras tú te mantengas agarrado de la mano del Señor, su mano poderosa te guardará. Estás en el hueco de tu mano y él dice: mis ovejas son mías y están en mis manos, dijo el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que estás en el hueco de la mano de Dios, nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor. Ahora, si tú te sales de esa protección de Dios, pero mientras usted se mantenga bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El problema es que la gente quiere la sombra del Omnipotente, pero no quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo. Y el Señor dice: aquí están mis alas, vengan hijos míos, yo los quiero tener abrigados para que la sombra del Omnipotente esté sobre ustedes. A ti no te sirve el Salmo 91 abierto en la puerta de tu casa. Si andas en pecado, en maldad, en carnavales, en fiestas, andas bajo el abrigo del mundo y del pecado y del diablo, no creas que tendrás la sombra del Omnipotente. Oh, pero si tú te sales de esa sombra del pecado y te vienes a abrigar bajo el abrigo del Omnipotente, la sombra de él estará sobre ti. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no llegarán. Alabado sea Dios. Oh, gloria al Señor. Pero eso no es todo. Cuando ellos ven que no pueden detener al pueblo de Dios, ni cerrándole las puertas, ni maldiciéndolo, entonces usan otra estrategia. Balaam les dice: mira, lo único que puede debilitar ese pueblo es que tú lo contamines. Así que usa a tus mejores mujeres, a tus mujeres más hermosas, y dáselas para que ellos se contaminen, para que adulteren, para que forniquen. Y así Dios se va a irar contra ellos, y la protección que hay contra ellos se les va a quitar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora quiero que vaya conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. A Jeremías capítulo 48. Vamos a mirar el carácter de los moabitas. Hemos visto todo lo que le han hecho al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver cómo eran los moabitas como tal, como personas, cómo eran ellos. Jeremías capítulo 48. Verso 29, ¿lo tiene? Dice: hemos oído que eran soberbios, que es muy soberbio. ¿Qué más era? Era arrogante, era orgulloso, eran altivos,
altaneros de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, dice, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Ares gemiré. Aquí encontramos en estos versículos cómo es Moab. Y es todo lo que Dios desecha. Dios dice, al altivo lo mira de lejos, al soberbio lo mira de lejos, al arrogante Dios no puede tolerar al arrogante. Así que Moab reúne todas esas cualidades o defectos más bien que hacen que Dios no se relacione con una persona, que hacen que Dios no pueda mirar con agrado a una persona. Así es el carácter de los moabitas. Eran arrogantes, prepotentes, orgullosos, bendito no, altivos. Cuando Israel llegó a la puerta de su ciudad, llegaron tal vez todos quemados por el sol, aunque había nube, pero todos ahí como llegaran, bendito el nombre del Señor. Y ellos se pararon orgullosos en la puerta, arrogantes. Ustedes nómadas por aquí no van a entrar. Y humillaron al pueblo. Pero allá arriba estaba el Dios de toda gloria. Quise señalar que cuando ellos salen, Dios les advierte al pueblo y les dice, a los moabitas los van a tratar con respeto y con cuidado. Y mire cómo le pagan ellos a ese pueblo que los respetó. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Ahora, por esta razón, la orden de Dios es una orden que trascendió aún después del exilio. Quiero que volvamos a Deuteronomio. Y quiero que leamos otros detalles que no leímos cuando hice la parte introductoria de la enseñanza. Estamos en el capítulo 23, por favor. Deuteronomio capítulo 23. El Señor nos guarde, ¿verdad?, de no parecernos a estos moabitas. Y si aquí hay alguien que tiene el espíritu de Moab, hermano, échelo fuera porque esta orden de Dios se aplica para los que tienen este espíritu de Moab. Bendito el nombre del Señor. Bien, Deuteronomio capítulo 23, verso 3, vuelva a leer. No entrará amonita. ¿Quiénes serán los amonitas? Los hermanos de Moab. Ni moabitas en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podían entrar? Verso 4. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. No, oiga bien esto, es determinante esta palabra. Mire, Dios le dice, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Lo que Dios le está diciendo es, no tendrás relación con ellos. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Pero a ese grupo, Dios le dice, con ellos no tendrás paz. O sea, no vas a tener relaciones con ellos. Quiero que haya una separación total de ellos y el pueblo de Dios. Mire la orden de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Vamos a Nehemías, por favor, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13, por favor. ¿Está ahí? Ok. Leo otra vez el versículo 1. Repito, esto pasaron muchos años después. Muchos años.
Y muchos años después, cuando el pueblo vuelve del exilio, un día alguien encuentra el libro de la ley y entonces lo abren. Verso 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, que era el Pentateuco, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Dice, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Salta el versículo 23. Y en el verso 23 dice, después que Nehemías lee eso, y la gente dice, ¿cómo es posible que la Biblia dice eso y no lo sabíamos? Y luego que la gente es confrontada por la palabra del Señor, verso 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían hecho. Mujeres de Asdod, amonitas, y también moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos. ¿Y qué hizo Nehemías? Recuerde que ¿qué le dijo Dios en Deuteronomio al pueblo de Israel? No procurarás ni su pan, ni su paz, ni su bien. O sea, no quiero que haya parentesco alguno sobre ellos. Así que él dice, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando a mujeres extranjeras. Y empezó a hablar ahí. Observe la concepción que tenía el pueblo de Dios sobre los moabitas. ¿Me estoy haciendo entender? La pregunta es, ¿cómo entonces una moabita no solo entra al templo, sino que entra a la línea de las personas de donde viene el Mesías? Otro punto. ¿Sabe usted lo que significaba para un judío cuando el judío leía la ley y leía las genealogías? Y en esas genealogías tenía que leer, y Ruth la moabita engendró a tal y tal. Y ellos tenían que decir, oye, el rey más importante de nuestra historia, el rey David, es nieto de una moabita. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo comprender que una moabita, luego de todo lo que hemos mirado, ahora no solo hace parte de la descendencia de David, sino del Señor Jesús, del Mesías? 3 cosas. ¿Por qué? ¿Cómo llegó una moabita a ser parte del linaje del Mesías? Primero, propósito. Segundo, gracia. Y tercero, determinación. Se me fue el tiempo y no puedo andar más. Hay un propósito de Dios para toda persona, sin importar cómo se encuentre o dónde se encuentre. Hay un propósito de Dios para ti. Y el propósito de Dios no es que termines como un moabita, apartado de la casa de Dios y apartado de los planes del Señor. La razón por la que una moabita llega a ser parte del linaje del Mesías es porque hay un propósito de Dios con ella. Hay un propósito de Dios para toda persona. Segundo, eso se llama gracia. Gracia es cuando nos dan lo que no merecemos. Merecíamos que nos apartaran y lo que hacen es que nos atraen.
Merecíamos que nos mataran, y lo que hacen es que nos perdonan, nos limpian y nos bendicen. Merecíamos estar apartados de todo lo que era de Dios, pero el Señor no solamente no nos trató como merecíamos que nos tratara. Aquí nadie merecía estar en este templo. Este templo es la casa de Dios, y ninguno de nosotros calificábamos para estar en la casa de Dios. Aquí calificábamos para estar allá, en un lugar de perdición, de pecado, de maldad. Pero el Señor extendió su mano santa, su mano pura, y metió su mano allá en el fango de pecado donde usted y yo nos encontrábamos, y de allá nos sacó el Señor y nos ha traído a su casa. ¿Merecíamos estar aquí? No. Y con todo eso, hay quienes tienen el descaro de decir: me da pena de ir a la iglesia. Oye, debería ser Dios el que dijera: me da pena que te vean entrar en mi iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y sin embargo, Dios no dice eso. Todo lo contrario, Dios mueve cosas y circunstancias para poder traerte a la iglesia. Y a veces Dios no te enferma, Dios no te destruye, pero Dios permite la enfermedad y Dios permite circunstancias, porque de otra manera usted no vendría a su casa. Y cuando viene a su casa, Él lo que hace es amarle, perdonarlo, limpiarlo. Eso se llama gracia. A su nombre sea toda la gloria. Levante sus manos y alabe al Señor. Aleluya. Apláudale fuerte al Rey de Reyes. Gloria al Señor. ¿Qué merecía Ruth? ¿Merecía Ruth ser parte del linaje de David o del Señor Jesús? No, no lo merecía. Pero ella cambió su historia. ¿Y de qué manera lo hizo? El tercer punto es la determinación. Es el elemento importante de los hombres y las mujeres que son capaces de cambiar su historia. La historia tuya hasta el día de hoy, ¿qué dice? Cuando mira las hojas de tu historia, ¿qué dice tu historia? Tal vez no tenga mucho que contar tu historia. Y lo poco que tienes que contar no es agradable. Y lo que se espera para el fin de tu historia, teniendo en cuenta lo que ha sido tu historia desde el día que naciste hasta este día de hoy, si tomamos eso para sacar una posición sobre cómo terminará tu historia, estamos tal vez muy claros en que no va a terminar de la mejor manera. Pero tú puedes cambiar tu historia. Tu historia no tiene que terminar siendo tú una persona en derrota, descarriada, descarriado, sin fe, sin esperanza, derrotado, fracasado, fracasada, en ruina, solitario, sin ninguna persona, ni siquiera alguien que se acerque a preguntarte cómo amaneciste. Tu historia no tiene que terminar así. La historia de tu familia no tiene que terminar como hasta el momento dice que va a terminar. La historia de tu ministerio, la historia de tu vida cristiana no tiene que terminar como está hasta el día de hoy. Tú puedes cambiar tu historia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A veces le dejamos todo el trabajo a Dios. Dios, cambia mi historia, y Dios lo quiere hacer, pero ya Él puso lo primero: propósito y gracia. Ahora te falta a ti determinación. El propósito de Dios ya está, la gracia de Dios está servida. Ahora te falta a ti dar el tercer paso: determinación. Y es la determinación de los que cambian su historia. Alguien levante su mano y alabe la gloria del Señor. Vuelva conmigo a Ruth, por favor. Vuelva conmigo a Ruth, ya voy a terminar. Libro de Ruth, ¿lo tiene? Gloria al Señor. Bendito sea Dios.
Por favor. Verso 6. Verso 5. Hasta aquí dejamos la lectura hace un rato. Dice: y murió también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus dos nueras. ¿Quiénes eran las dos nueras de Noemí? Ok, Orfa y Ruth. Entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Observe, porque este detalle lo vamos a utilizar ahorita. Noemí les dice: vuelvan a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, que la mano de Jehová ha salido contra mí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo a Ruth, la que se quedó con ella, ahí vemos determinación: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, es decir, a Quemos. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Determinación. Una mujer que determinó cambiar la historia de su vida. Tiene dos opciones: morir como una moabita apartada de Dios, o cambiar su historia e ir al pueblo de Dios y hacer parte del plan de Dios para con su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora escuche, la determinación de Noemí se ve en las cosas que tuvo que enfrentar. Voy rápido. Primero, Noemí enfrentó la presión religiosa de su familia al casarse con personas de otras creencias. Cuando llegan los judíos, ¿cómo cree usted que los moabitas recibían a los judíos? Ya hemos visto que no con cariño ni con amor. Sencillamente no lo aceptaban. Ahora, cuando Ruth se casa con esos judíos que han llegado de inmediato, hay un rechazo religioso, una presión religiosa entre la familia de Ruth sobre ella. ¿Cómo te vas a casar con alguien que no cree en Quemos? ¿Cómo te vas a casar con alguien que tiene un Dios diferente al nuestro? Y hay una presión sobre ella, pero es una mujer de determinación. Dijo: este es el hombre que siento, con el que debo casarme, y me caso con él, aunque haya presión religiosa sobre mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dos, tiene que enfrentar la muerte de su esposo.
Y cuando vemos a Ruth, al mirarla, no encontramos a una mujer destruida, enlutada. Encontramos a una mujer con la capacidad de darle moral y de levantar el ánimo a su suegra. Encontramos a una mujer que enfrentó el luto con determinación. Otra mujer se echa a morir. Otra mujer solamente que se entera que su marido tiene otra y ya se quiere tirársela a un carro. Ya esta no, se le murió el marido, pero ella sigue en pie. Ella sigue diciendo: la vida no se ha acabado, la vida continúa, y lo mejor para mi vida yo siento que ahora es que viene. Así que con determinación enfrenta la pérdida de su marido. ¿Cuántas mujeres necesitamos así, con determinación? Que entiendan que deben sacar hacia adelante a un hijo, un hogar, cuando muere un ser querido. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano y alabe la gloria del Señor. Número 3, la evidente y deteriorada relación con su familia. Cuando se casan con esos judíos, ¿por qué Ruth, luego que se muere su esposo, no vuelve con su mamá? No tenía mamá. La Biblia dice que Noemí le dijo: volveos a vuestras madres. Tenía su mamá, estaba ahí su mamá. ¿Por qué no vuelve con su mamá? ¿Por qué no vuelve a ellos? ¿Por qué en ese lapso de tiempo no hay ninguna relación familiar? ¿Por qué las dos deciden irse a seguir una viuda en vez de regresar como primera intención con su mamá? Misericordia. Ellas sabían que Noemí iba para su tierra, iba para su familia. Allá estaban personas que la amaban más que lo que ellas podían amarle. Así que no es la razón, no es la evidencia decir la razón por la que viven con ella es solo por amor. Por supuesto que se requiere amor, pero es que en el momento que deciden casarse con extranjero, y vaya extranjero para los moabitas, los judíos, inmediatamente se parte esa relación familiar. Pero aunque mamá y papá la dejaron, ella con determinación enfrenta esa realidad. Eso se llama determinación. El salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es posible que tu familia te dé la espalda porque decidiste ser cristiano. El que tiene determinación dice: no importa, aunque papá y mamá me dejen, Jehová me va a recoger, Él me va a ayudar. El que no tiene determinación dice: está bien, ¿cuándo es que van a ir al carnaval? Yo me voy con ustedes. El que tiene determinación dice: papá y mamá, es posible que ahora tú no entiendas mi decisión, pero yo he creído en Dios, amo al Señor y sabe lo que va a pasar. No va a pasar mucho tiempo. Un día papá va a enfermar, mamá va a enfermar, tu esposo va a tener un problema, y cuando hayan agotado todos los recursos, ¿sabes a dónde van a ir? Al evangélico, y van a decir: hijo, órale a tu Dios para que Dios me salve, para que Dios me ayude. Determinación. Determinación. Levante sus manos y alabe la gloria del Señor. Oh, gloria a Dios. 4. Determinación al enfrentar la persuasión de su suegra, que hizo efecto en Orfa. Su suegra utilizó la misma estrategia para persuadir a las dos. Hijas mías, volveos. ¿Acaso tengo yo más hijos para darles a ustedes? Vuélvanse a su mamá. Su mamá es la mamá de ustedes. Vuélvanse allá. Y les tocó los sentimientos. Y las dos lloraron y la besaron, pero siguieron allí. Luego viene Noemí y otra vez arremete, utiliza la estrategia, los sentimientos. Hijas mías, si yo dijera, miren que ya yo soy vieja, y aunque yo dijera, esperanza tengo, me voy a casar, tengo hijos, dígame, ¿ustedes van a esperar a que esos niños crezcan para casarse? No, hijas mías, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a su realidad, vuelvan a su historia, acepten su historia, acepten que la historia de ustedes es una historia de dolor, de desgracia, de pecado, de idolatría. Vuelvan a su historia. Y otra vez dice que Orfa la besó, lloró y la besó y se fue. Pero Ruth seguía ahí. Ruth seguía ahí. Ruth también había llorado. Ahí dice que las dos lloraron, pero ella seguía allí. Determinación.
El corazón roto, pero de pies, determinación. El corazón apretado, pero de pies, sabía que ella no iba a terminar siendo lo que la historia decía que iba a ser. Determinación para cambiar su historia. Y ahí viene esa expresión de Ruth: mira, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me ruegues eso. No me pidas, dijo ella, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación. Solo que me muera dejaré de pelear por el cambio que quiero para mi vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Escuche, ella dice: tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de ella? El pueblo de Dios. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuál era el Dios de ella? Jehová de los ejércitos. Ella está diciendo: voy a cambiar mi historia. Y eso lo haré aunque signifique que tenga que cambiar de pueblo de Dios. Voy a cambiar mi historia. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí se mantiene. Su determinación es tal que Noemí, la que trató de persuadirle, llegó un momento que dice: esta mujer no hay quien la haga cambiar de parecer. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Quiénes son los que vencen al diablo? Los que tienen determinación. Los que dicen: diablo, no voy a ir a los carnavales. Diablo, puedes traer a quien quieras traer. Me puedes traer al amigo mío que viene de Venezuela, que teníamos años, que nos bañábamos juntos, que comíamos juntos. Puedes traerme a quien quiera, pero yo no voy a ir a los carnavales, porque yo me he guardado para Dios. Diablo, yo no voy a tomar una cerveza, porque yo le he entregado mi vida al Señor y soy cristiano. Y podrá venir quien sea, pero yo no voy a echar cerveza a mi boca con la que alabo a Dios. Que se muera quien se quiera morir, pero yo no voy a pecar contra Dios. Determinación. Es lo que necesita el hombre cuando hay una mujer que está persuadiéndolo a hacerle infiel a su esposa. Es lo que necesita un joven cuando hay una muchacha inconversa y aún cristiana, loba disfrazada de oveja, cuando está persuadiéndote a que caigas, a que peques contra Dios. Determinación cual José: yo no voy a pecar contra Dios. Yo amo mucho a Dios. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. Yo amo los planes que Dios tiene conmigo. Así que puede venir la reina que quiera venir, que yo no voy a pecar. Diablo, usa la estrategia que quieras usar, ven como quiera, pero yo estoy firme. Eso se llama determinación. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, pero yo me voy a guardar para Dios. Yo le voy a ser fiel a Dios. Que se caiga el mundo si se quiere caer, pero yo me voy a guardar para Dios. Determinación. Ahora entiende por qué tenemos a una moabita en el linaje de David, en el linaje del Señor. Es una mujer con determinación. Dios siempre vio y ve a la gente con determinación. Revise los evangelios. ¿Quién fue la gente que movió al Señor? Gente con determinación. Gente que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Determinación. Gente que dijo: que digan lo que quieran decir, que me dijeron que soy una perrilla, no me importa, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Determinación. Eso se llama determinación. Eso no lo hacen esos cristianos aguapanelas que por cualquier cosita se van de la iglesia, que por cualquier cosita se quieren descarriar, que por cualquier cosita bobada reniegan contra Dios. No. Es gente con determinación, las que son capaces de cambiar su historia, las que son capaces de decir: diablo, esto no va a terminar como a ti te da la gana, diablo. Esto lo vamos a cambiar porque Dios tiene un plan con mi vida y vamos a cambiar esta historia.
Yo no voy a terminar siendo un derrotado, destruido. Yo levanto mi mirada y aunque el corazón lo tengo partido, estoy de pie. Voy a pelear, voy a caminar hacia adelante. Colóquese de pie y alabe la gloria de Dios en esta hora. Ruth enfrentó con determinación los cambios que su decisión le produjo. Toda decisión produce cambios. Y eso hace la diferencia entre unos y otros. Porque algunos no asimilan esos cambios. Otros tienen determinación. Y dicen, no importa, yo me mantengo. Yo sé que esta decisión que he tomado me va a generar cambio, me va a generar consecuencias. No importa, yo las asumo. Yo sé que esta decisión que acabo de tomar, cuando una persona decide ser cristiana, por ejemplo, esa decisión le genera cambios. En todos los aspectos le genera cambios. La gente que no tiene determinación puede pasar al frente llorando porque el mensaje fue tan hermoso que los tocó, y pasan y con sinceridad dicen, Señor, te entrego mi vida. Pero apenas regresan y ven la realidad de los cambios que tienen que hacer, hasta ahí les llega su decisión de seguir a Cristo. El que tiene determinación, cuando llega y ve los cambios que hay que hacer, ejemplo, que me molestaron y ya yo no voy a regresar la mala palabra que solía decirle antes, que ya no puedo hacer lo que antes hacía porque yo le entregué mi vida al Señor. El que tiene determinación se para firme y dice, señores, el alcohólico que ustedes conocieron se murió, acaba de nacer un hombre diferente. Señores, el drogadicto, el vicioso, el maldiciente, el engañador, el mentiroso que ustedes conocieron, acabó de morir. Aquí viene un hombre que ha sido cambiado por Dios y asume los cambios. Que ya no voy a hablarte porque ya tú no eres como antes. No hay problema, que me dejen todos, pero que no me deje mi Señor. Que ya no te vamos a dar la oportunidad porque ya tú no eres del parche de nosotros. No importa, pero que yo sea haga parte del grupo del Señor. No, que ya tu papá dice que no te va a ayudar, que ya mamá, que ya tu primo, que ya tu familiar, que ya no te va a ayudar. Que me falte la ayuda de los hombres, pero que nunca me falte la ayuda del que de verdad ayuda y lo hace sin tirar en cara la ayuda que da. No, que ahora porque te convertiste en la universidad te rechaza, te hacen bullying, te hacen esto, te atacan. Que digan lo que quieran, pero yo voy a seguir firme al Señor. Yo me voy a parar en la raya, yo me voy a parar en la brecha. La gente que decide servir a Cristo, díganme, ¿quién fue el que dijo que iba a seguir a Cristo y el diablo no se le levantó? Muéstrame el primero que dijo, yo voy a servir al Señor, y no terminó de hablar cuando viene la ráfaga de las tinieblas contra él. La gente con determinación. La gente con determinación dice, diablo, tú no me vas a hacer retroceder a mí. Aunque te levantes como río, el Espíritu de Jehová levantará banderas de victoria. Yo le voy a servir a Dios, diablo. Yo voy a ser líder de células familiares este año. Yo voy a ser líder, yo voy a evangelizar. Yo voy a esto, yo voy a... Diablo, párate de cabeza si quieres. Levántate como quieras levantarte. Pero yo he determinado seguir a Cristo. A su nombre sea la gloria. Vosotros decidid qué vas a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo hemos decidido qué haremos. Serviremos a Jehová. Se nos fue el tiempo, ya está llegando lo personal de la segunda escuela dominical y no tendrá tiempo para que usted pase al altar, pero ahí en la silla levante su mano al cielo. Dígale, Señor, aquí está mi vida en esta hora. Señor, aquí está mi vida en esta hora. Yo quiero tener la determinación de los que cambian la historia. Yo voy a ser un hombre de determinación, que determina ser cristiano y no hay nada que lo haga mirar atrás. Que cuando determina, que cuando determina, cuando toma una decisión, que cuando pone la mano en el arado no mira atrás.
Dile: Dios, ayúdame con tu ayuda y con tu fuerza. Mujer que estás aquí, dile: Dios, ayúdame, que cual Ruth, aunque esté llorando, aunque el corazón lo tenga pequeñito, aunque me hayan tocado mis sentimientos, yo pueda pararme firme, yo pueda estar firme, cual Ruth pueda decir: la muerte solo me podrá separar de Cristo, solo la muerte me podrá separar de Dios, y ni aún la muerte, porque cuando muere estaré con Él. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los meses que vienen requieren de determinación de hombres y mujeres que han decidido ser cristianos y no van a vender la primogenitura por un plato de lenteja. Los meses que vienen van a venir tentaciones y pruebas, y el diablo te va a provocar, pero es el tiempo para que haya hombres cual José que digan: yo no voy a pecar, yo no voy a vender mis sueños, yo no voy a echar a perder lo que Dios tiene para mi vida. Determinación. Determinación. ¿Hay alguien aquí con determinación? ¿Alguien aquí determinado a cambiar su historia? Dime: ¿es posible que la historia de tu vida cristiana habla de una persona que es como el cometa? Aparece de tiempo en tiempo. Cambia esa historia. Cambia esa historia de ser un cristiano de tiempo en tiempo a ser un predicador de la iglesia, a ser un líder de la iglesia, a ser un hombre, una mujer a quien Dios use para su gloria. Tal vez en tu historia está que eres una persona inconstante, que hoy estás en el cielo, mañana en el infierno. Tal vez en tu historia aparece que eres una persona, alabado sea Dios, que no se compromete con Dios. Pero cambia esa historia, determina cambiar esa historia hoy. Padre, gracias te doy. Pido que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto por el cual tú la envías, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios mío, que esta palabra haga el efecto en cada corazón, haga el efecto en cada vida, haga el efecto en cada persona. Ayúdame, Dios, a ser un hombre de determinación. Hoy, Dios, salgo de aquí con esa visión, determinado a servirte, determinado a honrarte, determinado a serte fiel, Señor. Y ayuda a mis hermanos, a quienes nos oyen a través de la emisora. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús.